Es un gusto en el marco del proyecto de extensión universitaria y de la columna de Filosofía y Política abordar en Democracias Desafiadas en América Latina el caso Perú, ¿no? Visto de acá desde el sur de América Latina, realmente nos es sumamente importante porque los grandes medios hacen una difusión que termina invisibilizando los conflictos reales que se están dando, y por eso hemos convocado a un diálogo a expertas, expertos, militantes sociales de derechos humanos, gente que ejerció política pública. Y entonces, bueno, le vamos a pedir a Omar Coronel, que es doctor en ciencia política y docente de la PUC de Lima, con la cual hemos trabajado un Task Force junto con Javier Iniz en el año pasado. Le vamos a pedir también a Diana Miloslavich, que es feminista, defensora de los derechos de las mujeres, que la conocemos hace tiempo y que hemos compartido análisis. Lo mismo que Amar Pérez, que es abogada, integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a quien la acabamos de conocer y es un placer que participe. Y finalmente al historiador y profesor de la Universidad del Pacífico, Juan Fonseca, que lo conocimos en un panel en el cual expuso sobre la situación actual de Perú. Y entonces vamos a trabajar en 3 bloques. El primero, básicamente, encuadrado en tratar de entender cuál es el diagnóstico del estado de situación, el grado de violación de los derechos humanos, el deterioro institucional de los organismos del Estado y el sistema político peruano, cómo reacciona la sociedad, las organizaciones sociales, las instituciones de la sociedad civil que tienen peso cultural, social, histórico, los emergentes que se están viendo, dando muestra de las contradicciones históricas del campo-ciudad, de los campesinos indígenas, de los cascos urbanos, de las desigualdades y discriminaciones y de los paradigmas en conflicto, de cómo lo vemos de acá desde el sur, para que ustedes nos digan qué está sucediendo. Entonces, Mar Pérez, que estás trabajando la defensa de derechos humanos, te doy la palabra para que en algunos minutos nos puedas tú introducir este diagnóstico. Muchas gracias, Nelson. En resumen, estamos ante la crisis de derechos humanos más grave que se ha vivido en la democracia peruana. Nosotros venimos registrando violaciones de derechos humanos en protestas y nunca, desde el año 2003 que hacemos monitoreo, vimos algo de tal magnitud. En estos momentos hablamos ya en 60 días de gobierno de Dina Boluarte, de 47 civiles fueron ejecutados extrajudicialmente por policías y militares. La policía, el ejército salen a las manifestaciones utilizando armamento de guerra, fusiles automáticos. Además, utilizan armas llamadas menos letales para asesinar. Hace 2 sábados murió en Lima la primera persona, Víctor Santisteban, porque recibió en la cabeza un disparo de bomba lacrimógena. Junto con eso, hemos documentado ya casos de torturas, incluso de tortura sexual. Una joven fue detenida en una dependencia policial y allí, entre un grupo grande de policías, tipo la manada de España, ella fue sometida a violencia sexual. Pero después, no solamente los asesinatos, sino la criminalización es la principal forma de violencia que estamos viviendo. Se habla ya de alrededor de 700 personas en todo el país que están siguiendo procesos judiciales, pero lo más preocupante es que se está resucitando la figura de terrorismo. Ya no quedaban procesos en Perú prácticamente por terrorismo, pero la nueva fiscal de la Nación, que trabaja en pared con la presidencia y el Congreso, ha creado 5 fiscalías exclusivamente para estudiar casos de terrorismo y están abriendo carpetas fiscales a lo largo de todo el país. Estamos en una situación gravísima, Nelson. Mar, siendo justamente el Estado el que tiene que garantizar los derechos humanos, ¿no? Y es el Estado quien garantiza o viola los derechos humanos, por tanto, quien ejerce terrorismo para la visión de los derechos humanos es el Estado. Es decir, ¿existe hoy alguna institucionalidad del Estado que pueda preservar esta idea o ya se ha ido perdiendo esa institucionalidad de defensa?
Lo único que subsiste todavía es la Defensoría del Pueblo, que es nuestro aliado, pero que lamentablemente también en esta ruptura total entre el Estado y la sociedad civil, ellos también son vistos con desconfianza por la población, y el sistema de derechos humanos dentro de la Fiscalía, aunque también se está buscando desmantelar este sistema, justo cuando más se lo necesita, han recortado de 12 fiscalías de derechos humanos a solo 7, les han quitado personal, presupuesto. Obviamente esto es una búsqueda para garantizar la impunidad de todas las ejecuciones extrajudiciales. Ujú. Bien. Omar, y en este contexto de diagnóstico, ¿qué podrías tú aportarnos de alguna manera para entender la primera, digamos, cosmovisión de lo que está sucediendo? Sí, yo creo que es importante a nivel macro decir que lo que más o menos algunos ya han repetido, ¿no? Que ya el Perú ya no califica como una democracia, ¿no? Porque claro, cuando hemos tenido procesos de conflictos y de movilización social en los últimos 22 años desde la transición, cuando se llegaba a estos niveles, digamos, de violencia, los gobiernos retrocedían, ¿no? Había un umbral de violencia frente al cual los gobiernos retrocedían, y retrocedían no por un tema de pudor, sino por un tema de fiscalización, de balances, ¿no? De poder, de parte del Parlamento, la oposición que se censuraba a los ministros, de parte del Poder Judicial que empezaba a fiscalizar, de parte de los medios de comunicación que dentro de todo criticaban, ¿no? Y del sistema internacional que llamaba la atención. Toledo, García, Ollanta Humala, Kuczynski, todos, digamos, frente a cuando iba creciendo una protesta y habían víctimas, retrocedían, ¿no? Y empezaban a dialogar y había un cierto control político, ¿no? No había la impunidad en el sentido que el gabinete caía, por ejemplo, ¿no? Ahora ya no vemos eso. No hay, como ha dicho muy bien Mar, hay una fiscalía que juega muy en pared con el gobierno, un Congreso, digamos, cuya mayoría está muy feliz con la represión, medios de comunicación, sobre todo en Lima, que se dicen nacionales, pero en verdad son limeños, que censuran de una manera sistemática la información, muy sesgada. Hay excepciones, pero la gran mayoría funciona más o menos como funcionaba durante el gobierno, el autoritarismo de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, y desde afuera, digamos, hay ciertas llamadas de atención, pero no son suficientemente duros. Yo imagino que algunos gobiernos censurarían mucho más al Perú si lo que hubiese pasado aquí hubiese pasado en Venezuela o en Nicaragua, ¿no? Pero como pasa en Perú, digamos, no hay una contundencia en el rechazo de lo que estamos viendo. Sí, hay varas parciales, ¿no? O sea, en cómo se mide esto, y también la pérdida del límite de las normativas, digamos, ¿no? Y la exigibilidad de eso. Diana, ¿y tú cómo lo ves? Tú que ejerciste de alguna manera política pública, tú que tenés un análisis, un compromiso como feminista, ¿cómo estás viendo el proceso actual que se está viviendo de deterioro, de crisis institucional y de violencia, digamos, donde el Estado no está garantizando los derechos humanos? Bueno, yo tengo una mirada que antes, digamos, en estos últimos 17 meses, sobre todo luego del informe de Mar, ¿no es cierto? Yo tengo la visión de que estábamos también frente a un Estado que había colapsado. Digamos, si lo dice alguien que ha estado, digamos, en el Estado 7 meses, creo que la pandemia, ¿no? Digamos, ha sido uno de los países en la región y a nivel internacional más golpeados. Yo saqué el dato al 3 de febrero y nosotros tenemos 219.012 fallecidos, ¿no es cierto?, hombres y mujeres, como parte, digamos, de la pandemia del COVID-19. Esto es, sigue siendo gravísimo, no capta la atención, digamos, porque la atención está en el tema fundamental de derechos humanos, de la democracia, el tema político, pero, digamos, estamos siendo el cuarto país con más golpeado por la pandemia. Luego, el Estado, digamos, para mí que está colapsado, pero colapsa, digamos, como parte del impacto de la pandemia. Yo estaba en un estado donde se pasó a trabajar de manera remota, al cual no estaba preparado tampoco, ¿no es cierto? Y entonces el Estado sigue trabajando con 1/3 de sus funcionarios y funcionarios públicos.
puedo tener mayor dato desde el Ejecutivo, pero también creo que se ha vivido en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el sistema electoral también, digamos, pero poco se habla en relación a la precariedad, ¿no es cierto?, en que el Estado peruano ya estaba sumido antes, digamos, de esta situación, digamos, de derechos humanos en la que nos estamos envueltos. Y ya que estaba en la pregunta, también decir que nosotros tenemos un sistema político electoral, pero que también es un sistema muy debilitado, ¿no es cierto?, y que los partidos en nuestro país no son partidos, en realidad son coaliciones, son franquicias electorales, y que hay poco sinceramiento en la situación, digamos, partidaria y del propio sistema, ¿no? Vivimos como en una ficción donde hablamos de reformas electorales, de propuestas, pero en realidad, finalmente, quienes van a ser elegidos si caen las elecciones, va a ser digamos, alguna de estas coaliciones o franquicias que finalmente también van a volver a tomarse, van a hacerse cargo, digamos, del gobierno, del Estado, de los recursos públicos, en una precariedad como la que hemos vivido en los últimos 17 meses, ¿no? Justamente creo de que en esa línea, ¿no?, de la pérdida de consistencia, ¿no?, de las institucionalidades republicanas, democráticas, que tienen muchas de los países nuestros de América Latina, ¿no?, y que Perú... Yo recuerdo que Juan Fonseca decía en un seminario, en un panel que se armó en torno al pensamiento del Papa Francisco, sobre el tema de esto de lo estructural y coyuntural de la crisis que estaba viviendo Perú, y me pareció muy interesante como cribaje de análisis, digamos, ¿no? Que lo que emerge en este diagnóstico de lo estructural y que emerge de lo coyuntural con la situación de el presidente Castillo, su institución, el Congreso, pero más allá que ello es un relato coyuntural, lo estructural. Entonces, Juan, ¿cómo lo ves tú en el diagnóstico la situación que está viviendo Perú, para que en América Latina comprendamos analíticamente qué está sucediendo? Bueno, en mi caso yo coincido en principio con que estamos en tal vez el momento más crítico para los derechos humanos en el Perú en las últimas décadas, y yo diría que también para la democracia en su sentido más amplio. Efectivamente estamos en este momento en una especie de régimen cívico-militar autoritario que ha, digamos que ante las demandas populares, ante este movimiento que ha surgido de manera muy amplia e intensa, en lugar de, digamos, abrir los espacios para el diálogo, lo que ha optado es más bien autodisolverse como democracia, ¿no? El gobierno ha optado por, bueno, no ha ocurrido, digamos, un golpe de Estado en un sentido jurídico, no en un sentido formal, pero la manera como se está interrelacionando con la ciudadanía es abiertamente dictatorial. Y además porque la manera como también están construyendo su relación con los diferentes espacios del Estado es abiertamente antidemocrática, ¿no? Ya lo ha mencionado Omar, en el sentido de que existe en este momento una concentración de poderes. A veces pareciera que hasta lo hubieran como que coordinado, ¿no? Estoy haciendo una hipótesis, evidentemente que no tengo cómo probar, pero como que el Poder Judicial hace su trabajo, la Fiscalía hace su trabajo, el Congreso, salvo la Defensoría del Pueblo, el resto del Estado está como que coordinado junto con los grandes medios y sectores de las élites para producir, digamos, una respuesta violenta ante una demanda que es pintada como violenta, pero que en realidad refleja el descontento de los sectores populares, de los sectores marginados del país, frente a un sistema que los está excluyendo hace mucho tiempo. Y por otra parte, digamos, eso sería al nivel de arriba, pero digamos, pensando ya un poco desde abajo, este movimiento que ha surgido, que algunos ya lo han previsto desde antes, me parece que es efectivamente un desafío, pero también podría ser de alguna manera una oportunidad para repensar y reconstruir la democracia peruana, ¿no? Y
Lamentablemente, insisto, la actitud que desde el gobierno se ha planteado es básicamente la criminalización, Criminalización, ¿no? claro. Efectivamente, con la idea de, creo yo, desestimar y desanimar a todos los movimientos que en otro momento también se atrevan a plantear demandas que no son estrictamente materiales, ¿no? Porque la diferencia tal vez en relación con demandas que han surgido de movimientos regionales, locales, en otros momentos ha estado relacionado más, por ejemplo, a cuestiones de infraestructura o de atención de servicios básicos. Pero en este caso son demandas políticas, son demandas sociales y que desde el Estado son absolutamente incomprendidas y reprimidas. Es decir, se Entonces, construye como que un Estado quizás para dejar espacio a otros bloques que queremos analizar, digamos, ¿no? Esto que estás planteando, ¿no? Esto de que emerge el Leviatán, ¿no? Con toda su fuerza y peso de represión, desnaturalizando el Estado democrático dentro de los límites que podía tener, y que se resquebraja, y entonces eso de que, como tú dices, coordinan y hacen sinergia porque hay un estado de situación que lo habilita, ¿no? Y que las crisis democráticas, en vez de resolverse con más democracia, vuelve a emerger esta idea de la excepcionalidad de Smith, digamos, ¿no? Y que entonces, bueno, está generando este desafío también para toda América Latina. Bueno, damos por cerrado este primer bloque para que los latinoamericanos y las latinoamericanas tengan una percepción de lo que está pasando en Perú, que nos duele y nos compromete a todas y a todos.